Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bien, bien, Ricardo? ¿qué ¿Qué tal tal? ¿Cómo Patricia, Ricky? estás ¿Cómo contigo? estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, Buen bien, día con bien. todos. Aquí recibiendo el sol maravilloso, el sol de San Ya Juan está de viniendo Lurigancho. ya. Así es. Sí, sí, bueno, Está viniendo un rico solcito. sí, rico sol y bueno, la situación también está un tanto caliente durante estos últimos tiempos, ¿no? Situación política en el mundo y en el Perú muy convulsionada que nos lleva hoy a discutir un poco de la Asamblea Constituyente, ¿no? Así es. ¿Qué Claro, opinas, claro. Enrique? Hablar de temas. Sí. No, como tú dices, la situación está ah, al rojo vivo, la gente no está discutiendo cómo vamos a resolver la crisis política que afronta nuestro país, ¿no? Y es necesario desde una postura plantear cuál podría ser esa salida política, ¿no? En ese sentido, la importancia de este, discutir, conversar, dialogar, intercambiar ideas. Así es. Claro, claro. Así es. Claro que sí. Ahora, No sé por qué. Solamente veo yo, escucho a las personas cómo es el diagnóstico, la crítica de cómo está dando esta situación de la coyuntura nacional. Sin embargo, las soluciones son muy pocas las que se hablan. Y en este caso, lo que vengo escuchando es la Asamblea Constituyente, Asamblea Popular Constituyente. Hay varios términos. Y creo que este es el hoy día para conversar. ¿Es necesario? ¿Es necesario o no es necesario? Compañeros, ¿qué opinan? Claro. Su postura. Bueno, partiríamos por una pregunta, ¿no? Para explicar, ¿no? Desde nuestra óptica, ¿qué es Ujú. y para qué sirve una asamblea constituyente, ¿no? ¿Tú qué nos dirías, Ricardo? bueno, esto creo que hay que enmarcarlo dentro de una situación internacional, ¿no? En el mundo vemos constantemente que hay un proceso de mayor guerra y convulsión social. En Palestina están, por el control geopolítico de la zona, están asesinando y a Estados Unidos, al imperialismo, no le importa la vida de las personas. ¿Ya? Un elemento. Otro elemento. En esta disputa entre China, Rusia y Estados Unidos no hay buenos ni malos. ¿Ya? Es un control y repartición por el mundo. Hace poco China tiene minas, es decir, hay un control por el mundo. El, había un estudio, creo que me parece que es de la Oxfam, que el 1% de los ricos congrega más de la mitad del PBI mundial. O sea, el 1% de las personas. Es decir, hay una concentración de riqueza en pocas manos, en desmedro de millones de pobres. Eso sucede en el mundo. Y en el Perú es lo mismo. O sea, es decir, hay un puñado de ricos que hacen lo que les da la gana. Igual, o sea, la vida les importa nada, les importa un comino, porque en defensa de sus intereses matan, violan, con total impunidad. Todo se ha normalizado. Así como en la violencia y el asesinato se ha normalizado o se viene normalizando en Palestina, acá se normalizan los asesinatos. Han asesinado a un joven la semana pasada y esto es, ¿no? Entonces yo digo que en ese marco es necesario discutir cuál es la salida mínima para cambiarlo todo. Y en ese, me parece que la salida mínima es discutir vía un proceso de una asamblea constituyente. O sea, yo digo que es necesario, fundamental, entendiendo que esto nos va a llegar a discutir la esencia de la sociedad misma. ¿Ya? La esencia, porque, ¿qué es lo que se discute ahora? ¿Cómo es posible? Muchos dicen, ¿no? Que la policía, en vez de protegernos, nos mata. O sea, eso es lo que dice mucha gente. Los transportistas que han hecho su paralización durante varias semanas, esperando que la policía los proteja, los termina reprimiendo. O sea, cuando los jóvenes salen a protestar, y muchos jóvenes, adultos, ancianos, todos a protestar contra la criminalidad, son reprimidos. A un adulto mayor le han roto la cabeza hace un par de semanas. A este joven truco y otro más los han asesinado. Entonces, esto nos lleva a discutir cuál es el papel de la policía en una nueva sociedad. O sea, al servicio de qué está. Y eso creo que es parte, nos lleva a esa reflexión, la necesidad de una asamblea constituyente, ¿no? Ahora, al respecto hay muchas situaciones que, en mi opinión, tienen que discutirse. Porque lo que estamos viendo creo que es simplemente
la superficie de un problema, pero no el tema de raíz, ¿no? Que como hemos dicho, que es una necesidad discutirlo todo, porque no solamente está en crisis la cuestión gubernamental de la presidencia, que si estuvo Boluarte, entró Gerí y la situación no ha cambiado, o sea, no es el tema del presidente. Ahora, el régimen como tal, o sea, a través de qué instituciones se gobierna. El Parlamento es un instrumento de este Estado que sirve como correa de transmisión de las políticas de los empresarios. O sea, ellos son los que gobiernan. Y el pueblo está padeciendo todo. Y el Estado como tal es un Estado heredero de la colonia, ¿no? Un heredero en la cual había pues un rey y la colonia pues hacía lo que hacía el caso del rey. Entonces ahora hay un imperio que es Estados Unidos y los presidentes actuales son simplemente correa de transmisión de esas políticas. Entonces eso no ha cambiado, ¿ya? No digo que vivimos una especie de colonialismo, ¿no? Pero sí este Estado es heredero de todo eso y eso hay que cambiarlo. Y la forma de cambiar es vía un proceso de asamblea constituyente para discutir absolutamente todo. Eso está vez me extiendo, no sé, Patricia, dime tú. Sí, compañeros, yo también considero de que hay una necesidad a través de lo que hay parámetros que se dan en la Constitución, como el artículo 1, que se está siendo vulnerado repetitivamente, que ya en esta semana ha habido 75 muertos en una sola semana con el gobierno de Jerín. Eso a través de picayato, extorsión, ¿no? Que recientemente, cercanamente a mi casa, donde yo vivo, han matado a una madre y a su hija. Eso es bastante delicado porque con arma blanca han asesinado a 2 personas en un solo instante, ¿no? Al robo de celular. Gracias a Dios los atraparon al delincuente que solamente se justificó porque estaba drogado. Y las leyes no son tan, las han cambiado, han modificado. Entonces, toda esta cosita, con el artículo 1 supuestamente, les voy a leer, la defensa de la persona humana y el respeto a su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, si del artículo 1 ya ahora no, prácticamente lo está pisoteando, arrastrando, las personas no tienen defensa, están en la indefensión. Las leyes que han hecho han puesto a las personas en la indefensión. Entonces, ¿para qué tenemos una constitución? Esto es un contrato social que ha sido vulnerado repetitivamente y los congresistas lo han hecho a conciencia o no conciencia. El tema es que ya las personas no se sienten seguras y es por eso también tantas marchas que vienen saliendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que pueden hacer y deshacer en el legislativo y al tomar el control de todas las instituciones pueden socavar el contrato social que debe representar a la población en democracia. Entonces, esta situación nos lleva a hacer más preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de conciencia? Lo cual pienso yo que las personas poco a poco han ido despertando, pero tienen que saber que nosotros tenemos derecho, que somos el soberano y que esta constitución u otra constitución, aparte de, son creadas pues para salvaguardar y poner un orden, un reglamento, una forma de parámetros para vivir en armonía. Sin embargo, pues es un grupo de personas que han hecho esta constitución, como fue el caso de Fujimori, y ahora la han hecho como una mini asamblea en el Congreso y han hecho lo que han querido. Yo creo que esas leyes son inconstitucionales. Considero que si no respetan los artículos básicos de la Constitución, todas esas leyes deberían ser no solamente derogadas, sino anuladas, y por lo cual se debe hacer varios cuestionamientos como el tema de la Asamblea Constituyente para poder cambiarlo todo, refundar nuestra nación. Eso es lo que creo, compañeros. Muy bien, compañeros, interesante, interesante, ¿no? Mire, yo pienso que un poco combinando, ¿no? Un poco combinando. Una asamblea constituyente es el espacio democrático donde nos juntamos todos, izquierda, derecho, centro, perro, gato, pericote, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo en las reglas de juego por las cuales nos va a gobernar, o nos vamos a autogobernar, o autocontrolar, ¿no? La Asamblea Constituyente, por ejemplo, sirvió para enterrar la sociedad feudal, y luego sirvió para ir enterrando las diferentes sociedades en los diferentes países, ¿no? Y introduciendo, digamos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, ¿no?
Por ejemplo, en la época del feudalismo existía un impuesto que se llamaba la pernada, que significaba que la primera noche, si una mujer quería casarse, la primera noche tenía que pasarla con el rey o con su señor, con su señor feudal. Eso hoy en día no existe, hoy en día eso sería una locura, ¿no? ¿No? Pero eso se logró enterrar, eso vía un proceso constituyente y en toda Europa y luego en la parte latinoamericana. Obviamente que hay altibajos, ¿no? Obviamente que el desarrollo es desigual. Ahora, ¿para qué nos sirve una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente nos sirve dependiendo, como dice Ricardo, la correlación de fuerza, dependiendo de la correlación de fuerza, ¿no? Hay sociedades donde han avanzado más, ¿no? Podemos hablar Rusia, cuando se instaló el Estado obrero, ¿no? Pero se la pasaron buen tiempo agitando el tema de la asamblea constituyente. Pero cuando tuvieron la correlación de fuerza suficiente, impusieron el Estado obrero, el Estado socialista, ¿no? Y lo propio en los diversos países, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve una asamblea constituyente? Nos sirve para instalar nuevas reglas de juego. Y va a depender de la conciencia de la gente, va a depender de la correlación de fuerza hasta dónde podamos llegar, ¿no? Esa es un poquito mi opinión, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Ricardo, Pati, mira, hay gente que, y Pati hace un ratito lo mencionó, mira, pero hay gente que habla el tema de constitución política, hacen una sinonimia. Constitución política igual Congreso Constituyente, igual Asamblea Constituyente, ¿no? Es así, o sea, es lo mismo hablar de un Congreso Constituyente, una Asamblea Constituyente o Constitución Política, son la misma cosa, porque hay personas que piensan, porque como digo yo, una nueva Constitución, ya entonces estoy de acuerdo en una Asamblea Constituyente. O en todo caso hay gente que confunde el tema de Congreso Constituyente con Asamblea Constituyente. Ricardo, a ver, te escucho. A ver, sí, bueno, hay una gran confusión. Sí, digamos que una confusión. Yo también durante mucho tiempo también estaba un tanto confundido, porque yo entendía, bueno, hablo pues un tanto hace algún tiempo, entendía pues de que Asamblea Constituyente es el cambio de constitución. Y bueno, Cuando no era es, no cachimbo, es cuando era cachimbo. Sí, cuando era más jovencito, ¿no? No pensaba eso, ¿no? Sin embargo, un poco reflexionando, analizando y repasando algunos conceptos, ¿no? De la situación internacional. Por ejemplo, había países que han tenido su asamblea constituyente, ¿ah? Cerca nada más. Ya, digamos Bolivia, Claro. que tuvo su asamblea Venezuela, constituyente. Bolivia, Venezuela, Bolivia, ¿no? La misma Chile. Chile, inclusive Ecuador, ¿no? Sin embargo, que era, o sea, esta asamblea constituyente que se ha llevado en esos países, ¿dentro de qué marco de Estado? O sea, ¿dentro de qué estrategia de Estado? ¿Ya? No, es decir, por ejemplo, en Chile, te pongo el caso de Chile, lo más reciente. ¿Verdad, no? No había proyecto de Estado, ¿no? No había visión de Estado, ¿no? Claro, O en sea, Chile la movilización puso contra el piso a Piñera, le pisó la cabeza ahí, en plena pandemia, en plena pandemia. ¿Y qué sucedía? Pues, ¿no? Es decir, al no haber una orientación política más sólida, con la intención de una salida política, se creyó de que la salida debía de darse cambiando de constitución. O sea, igual, en otros países, por ejemplo, en Bolivia, el hermano país de Bolivia, donde con las luchas del 2002, 2004, febrero, noviembre del agua, también pusieron contra el gobierno al régimen. Entonces, creyeron que el proceso, que los cambios iban a llegar cuando se iba a cambiar una nueva constitución. Tiene su constitución, la plurinacional, y sigue habiendo la desigualdad, sigue habiendo la injusticia. Con esta constitución, así plurinacional, le han dado el golpe de Estado a Evo ha estado preso, o sea, la derecha ha llegado, o sea, la constitución tal cual, o sea, no resuelve los problemas, sino es la lucha de clase y la movilización la que obliga y la que termina reencuadrando y redefiniendo nuevamente el tipo de sociedad. Y si esta lucha, en mi opinión, si no triunfa, va a tener estos procesos, ¿no? O sea, si no va a acompañar de la movilización, va a tener estos resultados. Ahora, ¿qué voy? Es que tenemos que entender que la Asamblea Constituyente es el poder del pueblo movilizado. ¿Ya? El pueblo movilizado, bajo una orientación, es capaz de tirarse dictaduras, monarquías, como ha sucedido durante la historia. Entonces, ahí, bajo ese marco, es necesario tener en cuenta de que
no podemos enchalecar el pueblo movilizado a simplemente redactar una constitución, sino a ir por mucho más allá. O sea, la Asamblea Constituyente nos permite discutir todo, absolutamente todo. Pero si vamos desde el saque, oye, no, por si acaso, vamos a. El problema de fondo es la Constitución, el artículo 1, 4, 5, 6. Entonces, va a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Va a ser cíclico, ¿no? Creo que el problema de fondo es cambiar la estructura de raíz, como decía en mi primera reflexión. Hay el 1% de la población acumula más del 50% de lo que todos producimos. Y las leyes de la sociedad se explican en función de esa acumulación capitalista. Las leyes de Perú se explican en función de eso. ¿Por qué la policía defiende a un puñado? ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la violencia. Ni tú ni yo podemos hacer violencia, solamente la policía. Y si ellos te matan, es legal. Si yo al policía le doy un cachetado al escopo, me meten preso. Si pasa lo contrario. Calla, perfecto. Claro, si pasa lo contrario, lo han hecho en su legítima defensa. En defensa de la propiedad privada, en defensa de la institucionalidad. Entonces hay que cambiarlo todo. Y eso no se cambia simplemente, oye, que el artículo tal de la policía, no, se cambia absolutamente todo, de carácter, ¿no? Entonces, yo insisto esto, la Asamblea Constituyente tiene que estar enmarcada en un proceso de movilización social. Si no, va a pasar lo que aconteció con el Hermano País de Bolivia. La movilización social decayó, y ahorita ¿quién gobierna? Está en una crisis similar a la de Perú. No con la delincuencia como tal, pero sí es crisis. Igual, ¿qué pasa en los demás países? En Venezuela, la constituyente ha terminado en Venezuela afianzando a una burocracia chavista. La constituyente en Ecuador ha terminado afianzando a una burocracia, una casta ecuatoriana, porque la lucha no ha acompañado, ¿no? Yo quisiera dejar ahí para no extenderme mucho, compañeros. Sí, mira, antes que darte el pase, Pati, mira, sí, yo creo que hay que ser un poco pedagógicos al respecto de esos tres temas, ¿no? Constitución política, Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el espacio más democrático que puede existir en términos históricos, ¿no? Inclusive, y esto es un mensaje para Yeri, para Boluarte y para todos estos derechosos, derecha extrema, que creen que uno habla de Asamblea Constituyente y ya estamos hablando de izquierda, hablando comunismo. No, para nada, señores. Hablar de Asamblea Constituyente fue instalada inclusive por la propia burguesía, por la propia derecha a nivel de la historia, ¿no? Para la derecha, el empresariado, para quitarle el poder a los reyes, a los feudales. Ellos usaron la Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego en su tiempo y ponerlas a su servicio. Obviamente que dando ciertos derechos, ¿no? Porque obviamente que ser un siervo no tiene menos derechos que ser un campesino, etcétera, ¿no? A través de la historia, ¿no? Entonces, la Asamblea Constituyente es el espacio más democrático, izquierda, derecha, perro, gato. Un Congreso Constituyente es diferente. Mucha gente cree que lo que pasó en 1993 con el cambio que hizo Fujimori era una Asamblea Constituyente. O lo que mucha gente dice que como la extrema derecha han cambiado 60 artículos, ya su Asamblea Constituyente. Y no, para nada es eso. Para nada. Lo que ha ocurrido tanto con el 93 como ahora reciente es un Congreso Constituyente. Es decir, los que están en el Congreso son los que elaboran las reglas y las leyes, ¿no? Y eso es altamente antidemocrático porque no permite la participación de los diversos sectores que estamos cuestionando, no solamente el modelo económico, no solamente el tema ambiental, el tema de las mujeres, el tema de los crímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que debería... Y el tercer punto es la constitución política, ¿no? La constitución política ya es cuando ya hay un cierto grado de consenso y ya nos hemos puesto de acuerdo en estas normas de convivencia, ¿no? No matarás, no violarás, respetarás a tu mamá, a tu papá, etcétera, etcétera. Pero ya la constitución política ya es lo acabado, ya lo redactado, ya no puedo si logramos avanzar a una sociedad socialista, bacán. Si no hemos logrado llegar a ese punto, ya, pues piña. Pero hasta este punto nos hemos llegado, ¿no? Eso refleja una constitución política. Ahora, lo que sí me parece interesante de Ricardo, lo que ha manifestado, es el tema de las experiencias de Venezuela, Bolivia y Chile, y de verdad, pues no, cuando uno entra a un proceso de asamblea constituyente, tenemos que tener una visión de Estado, tenemos que tener una visión de régimen,
qué Estado queremos, qué régimen queremos, ¿no? Porque eso tiene que estar acompañado de la movilización, pero tenemos que entrar con una visión, ¿no? Lamentablemente, estos sectores, tanto el chavista como el de Evo Morales, o inclusive hasta el de Boric, han ingresado a un proceso constituyente, pero con una visión medianamente de país, ni siquiera una visión propiamente soberana, ¿no? ¿Por qué? A los venezolanos solamente les preocupó recuperar su recurso natural. Correcto, está bien. A los bolivianos recuperar su gas. Correcto, está bien. A los chilenos, los chilenos ya se pasaron, pues ni siquiera recuperaron nada de su soberanía, ¿no? Estaban peleando por derechos de la clase media, ¿no? Entonces, no tenían, o sea, a lo que quiero llegar es que no tenían una visión de qué Estado queremos. Y capaz ese es el gran problema de mucha gente que no entiende el tema de la Asamblea Constituyente, porque mucha gente cree que vamos a entrar a un proceso de Asamblea Constituyente como tabula rasa, ¿no? Mente en blanco. No, tenemos que ir a un proceso de Asamblea Constituyente con algo en la cabeza y con una visión de qué país queremos. Por ejemplo, ¿qué planeta queremos respecto al medio ambiente, compañeros, amigos? ¿Queremos un planeta que siga Yo creo, contaminando yo bajo el creo que sí calentamiento tenían, global? que sí, yo creo que sí tenían una visión de Estado. Sí tienen, yo creo que Evo tiene su visión de Estado. Chávez tiene su visión de Estado. Boric y Camila Vallejos tienen su visión de Estado. Pero ellos creen de que, te corté, no sé, es que el Estado es de que todo se puede transformar dentro de la propia institucionalidad. O sea, dentro de la propia institucionalidad todo se puede cambiar. Eso, discúlpame que te haya interrumpido. No, es que, no, lo que pasa es, perdón, lo que pasa es que ya lo he movido. Estoy ahí, Ah, ¿me ven? sí, sí, no te ve, está congelado, pero sigue hablando, compañero, pues te nota. Dale Ya. nomás, dale, dale. No, lo que yo digo, cuando yo hablo de Estado, estoy hablando de, vamos a tolerar un Estado que descanse sobre la explotación del hombre por el hombre, porque ese es el carácter del Estado que hoy en día tenemos. El Estado que tenemos hoy está bajo el carácter de explotación del hombre por el hombre y la explotación del hombre por la naturaleza, ¿no? Entonces, y esa es la institucionalidad que nos gobierna. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, sí, compañero, sí. Ya. Ricardo creo que se ha Entonces, salido, me parece. Bueno, ahorita entra en todo caso. esa es la Sí, 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 hablando. institucionalidad que nos gobierna. Institución. Ujú. Entonces, no tenemos una visión de Estado y qué Estado queremos. Capaz, ellos pueden decir, como por ejemplo, los chinos dicen que su sociedad, su Estado es comunista. No, pero ellos no están desarrollando un Estado comunista y no están desarrollando un Estado socialista, ellos están desarrollando un capitalismo de Estado. ¿No? Ellos, bajo los criterios del capitalismo, han construido su visión de Estado. Ellos le dicen un Estado con rasgos, con características chinas, ¿no? Así como los rusos dicen un Estado con características soviéticas, ¿no? Entonces, por eso digo que me pareció interesante lo que hace un momento decías, eh, que no, ellos ingresan a un proceso constituyente con nada en la cabeza. Por eso solamente se contentaron con recuperar el petróleo, el gas, y para nada por el tema de diversificación de la economía, la diversificación productiva, como dicen muchos, ¿no? Ahora, pero no es solamente eso, ¿no? Yo hace un momento estaba poniendo el caso de el medio ambiente, ¿no? Porque una asamblea constituyente nos va a llevar a discutir las nuevas reglas de juego. En las nuevas reglas de juego, podemos permitir que el modo de producción capitalista continúe contaminando al mundo. Yo pienso que Bueno, en las nuevas reglas de juego que tengamos, o las normas de convivencia que se vengan, el medio ambiente tiene que tener su lugar. No podemos tolerar ya la producción de petróleo que genera CO2 y contamina y nos va a llevar al desastre, ¿no? Una nueva constitución o nuevas reglas tienen que considerar energías alternativas, no sé, solar, eólica, etcétera, ¿no? Y esto capaz es el tema más importante porque mira, lo que plantean un Congreso Constituyente
están discutiendo bajo la misma regla del juego, bajo la misma institucionalidad. Y la institucionalidad no se va a matar a sí mismo, no se va a colgar, pues, ¿no? No se van a suicidar, no se van a meter, o sea, la Constitución no se va a meter un tiro en la cabeza, ¿no? Asimismo, la Constitución política. Ahí viene el problema. Que si abrimos un proceso constituyente, como decía Ricardo hace un rato, se abre la alameda de todas las discusiones, todo, salud, medio ambiente, cultura, mujer, género, LGTBI, los animales. Yo pondría por delante el medio ambiente en primer lugar, ¿no? Porque todo ya es como un dato, ¿no? Ya todos los analistas o científicos de derecha o de izquierda han dicho que de acá a unos 50 años la lucha va a ser por el agua. Imagínense. O sea, luchando por el agua, o sea, por la subsistencia. O sea, lo que estamos viendo acá, casito en Palestina, ya es la catástrofe. Más de 100.000 muertos. Y cómo este modo de producción puede permitir eso, ¿no? Entonces, un proceso de asamblea constituyente nos tiene que permitir qué mundo queremos, ¿no? Una visión, ¿no? ¿Qué estado queremos a nivel mundial? ¿No? ¿Qué visión del mundo qué visión del mundo vamos a instalar, ¿no? En la juventud, Claro que sí. en nuestra descendencia. Hasta capaz nos moriremos y no veremos esa nueva sociedad. Gracias. Compañeros, sí, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. El tema del medio ambiente, lo cual me mueve mucho porque soy activista, ya se ha declarado el río Titicaca y el río Marañón sujetos de derecho. Han trabajado duro para conseguirlo legalmente. Entonces, hay otros ríos que están siendo contaminados por el capitalismo, ¿no? El capitalismo, ya sea transnacional, nacional, las concesiones mineras que se dan, y eso afecta a nuestro medio ambiente, al consumo humano, a la vida en sí, ¿no? Vida, peces, aves en general. Y esto, bueno, nosotros tenemos que cambiar estas cosas. ¿Qué es lo que queremos para nuestro planeta, para nuestro país, primeramente, ¿no? Porque hay que empezar por casa, ¿no? Entonces, esto, aunque la gente dice, no, bueno, se contamina, acá nada más en Lima ya hay una minera que se llama Ariana, que está en la parte alta de Maca Pumacocha, que también se está luchando para que no contamine, ¿no? Porque ya han habido otras minas que los relaves a las lluvias, como es la parte alta, al final alimenta el río Rima y ha habido contaminación, ¿no? En este mismo río Rima que alimenta 10 millones, más de 10 millones de habitantes. Entonces hay que tener esa visión clara de que no creas que no te va a perjudicar, ¿no? O sea, a veces la persona dice, no, no me va a perjudicar. Entonces todos hay que ser conscientes de esta situación, porque la vida es sí, ¿no? Antes hablaba que el río Lima tenía peces, camarones, ahora no vas a encontrar eso, ¿no? Y eso, más allá de esto, en varios ríos, por las minas, que por cierto se habla mucho que las minas nos dan gran parte del PBI. Sin embargo, la agricultura nos da más, ¿no? Desde la práctica, porque hay un impuesto que se les regresa a ellos. A veces habría que sacar la suma y resta, y eso, a veces, con la suma, con la resta de la contaminación ambiental en el aire, que ya se ha visto en espacios donde hay plomo en el aire y que los niños tienen arsénico o mercurio, que han recogido su sangre por los alimentos que comen de la zona, y hay informes además de eso, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿No? Como bien dices, nosotros queremos el respeto por la naturaleza, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahorita, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Pesca quiere tomar las reservas naturales de Nazca, Pisco y Paracas. A ver, ellos quieren arrasar con la pesca industrial, esas zonas que son protegidas, ¿no? Que la Constitución supuestamente las protege. Y así ha sido durante varios gobiernos. Sin embargo, ahora ya simplemente se las dan a quienes más manejen, pues, ¿no? Y eso es correcto, no es correcto. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos, como bien dice el artículo 1, la defensa del ser humano. Estamos siendo simplemente arrasados por un grupo de familias, o la CONFIET, o intereses de políticos, para que al final nos perjudica literalmente a cada uno de nosotros, porque imaginemos que arrasen con todo los corales y la parte de la pesca. ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener un pez más caro y va a haber
no va a haber tanta pesca porque va a haber depredación. Así como en la selva hay depredación ahorita mismo, cientos de hectáreas, ¿no? Que están talando porque ya han hecho una ley para la tala ilegal, porque antes era la tala, una ley antiforestal que le llaman, y si bien es cierto, hay un grupo de organizaciones que está luchando y ha podido eh, quebrar en mitad un porcentaje de ello, aún se sigue talando. ¿Y eso quién lo detiene, no? Porque el legislativo hace estas cosas igual que en la minería, ¿no? No hay parece que no hay un freno. Entonces significa que esta constitución y las personas que están ahí pueden depredar y hacer leyes. ¿Y qué nos garantiza que cuando ingresen otros no van a seguir manteniendo esas leyes o puedan hacer leyes peores que esta? Yo creo que como todo llega a un punto cúspide de la maldad, del desastre, lo vamos a sentir todos. Y eso tiene que ser cambiado, ¿no? Tiene que haber un respeto por la vida humana, por la vida de fauna y flora, la protección, y eso debe estar garantizado en la Constitución. Supuestamente la Constitución sí indica eso, pero ya ven que ahora han hecho tantas leyes que a veces algunas son inconstitucionales. Ellos se han aprovechado, a pesar de tener, el Congreso ha aprovechado esto, a pesar de tener el 3%, han hecho y deshecho, y siguen haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, el tema de alimentos, la producción de alimentos, ¿saben ustedes que para llevar a Europa alimentos tienen que tener un estándar garantizado y que no tengan pesticidas a cierto nivel? Sin embargo, también hay conocimiento de que la quinoa y otros alimentos no han podido ser ingresados, es más, han sido devueltos por la contaminación tan alta. Y es cierto, afuera lo pueden recibir con menos contaminación y acá hay fondos que producen sin tanto contaminantes. Sin embargo, hay otros que tienen contaminantes más de 500, 700% y también hay informes al respecto. Y esos alimentos los comemos todos nosotros los peruanos, ¿no? Eso también, ¿quién los regula? Supuestamente está SENASA, pero parece que SENASA se le escapa pues el pericote, se le escapa todo, ¿no? Y a pesar que ha puesto normas, igual, entonces estas instituciones que deberían cumplir sus funciones no las cumplen, porque como vemos varias instituciones, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo, la Junta de Justicia, que han sido tomadas por temas políticos, han colocado ahí a la gente, entonces, de su gente, ¿no? Del pacto mafioso. Entonces, ¿qué esperamos? No sé, la verdad, sí o sí, creo que debe haber grandes cambios sustanciales en la estructura y en las leyes, pero no solamente en las leyes, porque las leyes, como he comentado hace un momento, es que las pueden cambiar a otro congreso, o sea, las pueden derogar como no, según su gusto, ¿no? Según los partidos que ingresen ahora en el gobierno. Entonces, bueno, la Asamblea Constituyente nos va a permitir que varios sectores de los diferentes espacios afectados puedan recogerse toda esa información y darse las normas y las leyes según nuestros de la población, como dice la democracia, para que se hagan nuevas leyes, nueva estructura, porque se tienen que hacer cambios en las instituciones, para que se haga una reforma hasta de la misma policía, porque la seguridad no está garantizada, ¿no? Cosa que debería ser por nuestros impuestos, que todos pagamos todos los días en muchos recibos, y que esta gente, pues, se beneficia alzando sus bonos y su presupuesto para legislativo, ¿no? Que ahorita tenemos ya no presidencial, sino congresal. Bueno, eso es lo que yo diría, compañeros, porque en realidad sí se necesita urgentemente hacer los cambios. Y ya la gente lo dice, antes tenía hasta temor, yo misma no tenía claro qué era la Asamblea Constituyente, sin embargo, cada vez está mucho más claro que es una necesidad de refundar, de orientar, tener una visión al respecto de qué queremos como país, ¿no? El respeto a la vida, el respeto al ser humano, al medio ambiente. Gracias. Bien, mira, ahora pasamos a la otra pregunta, ¿no? A ver, esta pregunta nos va, a ver, capaz si nos lleva a pensar un poco de lo concreto al objetivo que queremos, ¿no? ¿Qué cambios estructurales se deberían de realizar en la Constitución, la cual se considera que enfrentará el sentido común de la gente? ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende la pregunta? ¿O la repito? No, sí, ahora qué cambio, ¿no? Sí. Claro. O sea, ¿qué cambios consideramos necesarios, estructurales, que al mismo tiempo sabemos que van a enfrentar el sentido común de la gente? Ya, yo voy a comenzar, ya que he formulado esta pregunta, ¿no? Eso, compañeros, nos va a llevar a, de plano, un sentido común de las personas es el tema del emprendedurismo, el emprendedor.
por no decir tener la mentalidad del empresario, ¿no? Y esto viene de la lógica de que todo se vende y todo se compra. El modelo económico neoliberal es eso, todo se vende, todo se compra, todo tiene un precio, desde nuestra fuerza de trabajo, desde de nuestra vida, todo tiene un precio, ¿no? La vida, inclusive, la vida, ¿ya? Pero eso tiene su raíz en esa visión del emprendedurismo que tiene su base, su basamento en el individualismo, ¿no? Ahora, esto se conecta con el modelo económico neoliberal en la Constitución Política de los artículos de 60, 61 y 62, donde se habla de libre mercado, donde se habla de monopolio, ¿ya? Donde se habla de los contratos ley. Esa es la madre del cordero, compañeros, porque bajo esa lógica de libre mercado han privatizado, han comercializado todo, todo, todo. Por ejemplo, ahorita tengo una preocupación, no puedo comprar metformina porque al parecer le han detectado unas partículas a un container de metformina y que ahora no Sí, se puede comprar terrible. metformina, ¿no? O sea, Está igual que el suero, ¿no? El suero que también ingresó, que mató personas, claro. ¿no? Es muy feo. Claro, pero ese es un sentido común que va a afectar a la gente, porque muchas personas están convencidas que soy emprendedor, ¿no? Porque vendo caramelos, o porque vendo helados, o porque vendo papa, o porque estoy con una carreta, o porque estoy con una mototaxi, ya soy emprendedor. Esa es una falsa conciencia que nos ha generado esa visión del individualismo, que te dice al final, todo se vende, todo se compra, Enrique, Pati, todo tiene un precio, ¿no? Bajo esa visión, hasta las plantitas, hasta el medio ambiente le han puesto un precio, ¿no? Lo que algunos denominan como capitalismo verde. Todo tiene un precio, ¿no? Si yo contamino el medio ambiente, bueno, le pago al Estado cuántos dólares le tengo que dar, ¿no? Pero en última sigo produciendo. Ni siquiera le dan digamos, a los estados el dinero que se necesita, ¿no? Porque en últimas están robando, están explotando al hombre por el hombre. Bueno, ese es un sentido común, ¿no? La otra cosa, compañeros, es el tema de la democracia. ¿Qué es la democracia, compañeros? ¿Qué cosa es la democracia? ¿No? Mucha gente piensa que la democracia es cada 5 años voy y voto y elijo a mi alcalde, a mi congresista o a mi presidente, ¿no? Ese es un criterio de visión, es una visión de democracia que nos han vendido o que nos han impuesto, ¿no? Cuando la democracia en realidad debería ser el control, la participación, ¿no? Por ejemplo, respecto al caso del manejo del presupuesto público, ¿no? Tenemos un presupuesto público que en teoría está manejado por esto, ¿cómo se llaman estas cosas que manejan las municipalidades? Presupuesto participativo, que en teoría, democráticamente estamos participando ahí, pero todos sabemos que ese presupuesto participativo está amanejado y se gasta solamente en directrices o en líneas que nos dicen en qué cosas en qué cosas tenemos que invertir. Entonces yo pienso que un cambio estructural, amigos, compañeros, público en general, tiene que ser con la economía, ¿no? Ahora, y Enrique, entonces, ¿qué hacemos con los empresarios? No, primero que los empresarios se hacen ricos con la plata mala vida, ellos se hacen ricos robándole al pueblo, se hacen ricos explotándole a la gente. Porque, por ejemplo, le dé 36 millones de soles en impuestos al Estado peruano. Ahí está su fortuna. Telefónica del Perú se hizo rico no pagándole al Estado los impuestos que le debe y se fue del país. Se fue del Sí, país, bueno, todo lo ganado se lo ha llevado ya a otro lado, ¿no? ah, Y dejándonos con deudas y deudas, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, uy, no, como yo vendo caramelos, pucha, yo me considero emprendedor, pero tú quieres cambiar la economía, Enrique, porque tú te quieres afectar mi economía, no. Lo que pasa es que no tenemos una economía, no somos soberanos de una economía donde podamos hacer industrialización y podemos generar trabajo masivo. Ahora, y Enrique, ¿quién tiene que estar al frente de eso? Bueno, yo quisiera que bajo un control obrero, ¿no? Que los trabajadores mismos controlen la empresa, la fábrica, ¿no? Pero pienso que un como un paso transitorio, accionariado, ¿no? Podría ser. no,
pienso yo, ¿no? Hay casos, hay algunos casos interesantes. Por ejemplo, la empresa azucarera de Andahuasi, en Cahuasi, acá al norte chico, ¿no? Me parece una experiencia interesante. Tiene sus críticas, etcétera, pero me parece interesante porque está bajo control de los propios trabajadores, ¿no? Lo malo es que ya ellos se han hecho como si fuese una asociación de empresas, ¿no? Una cooperativa empresarial, ¿no? Ese es lo único malo. Pero bueno, pienso que eso debería ser el fin, ¿no? La visión esa debería ser, ¿no? Pero como un paso transicional considero que el Estado deberíamos, digamos, debería haber empresas estratégicas del Estado, ¿no? ¿Cómo se llama? Los venezolanos lo hacen con el petróleo, los bolivianos lo hacen con el gas, los chilenos lo hacen con el cobre, los brasileños lo hacen con el petróleo, con Petrobras, y nosotros, compañeros, no somos nada. Nada. O sea, el otro día escuchaba a Bermejo, que dicho sea de paso, la solidaridad con Bermejo. Decía Bermejo, los chinos van a hacer un tren que va a recorrer todo el país, pero nosotros no producimos nada que no vamos a ser capaces de poder exportar nada. A lo mucho, lo que exportamos son mangos, mandarina, plátano, ¿no? Y compramos, y se llevan nuestros minerales y nosotros compramos luego las máquinas, celulares, carros, etcétera. O sea, tenemos una economía que está mal, ¿no? Que está mal. Y eso, yo pienso que ahí tenemos que, yo pienso que es un cambio estructural que va a afectar el sentido común de la gente. Ahora, para, digamos, hacer comprender esto, tenemos que generar conciencia, trabajo social, trabajo político, etcétera, etcétera, porque esto va a ser una batalla muy grande, ¿ah? Va a ser una batalla muy grande. Va a ser el individualismo, el ser individual versus el ser colectivo, el ser colectivista. Esa va a ser la pelea que vamos a tener, ¿no? Los que van a decir falsamente viva la libertad, como Milei, que acaba de ganar, frente a los que vamos a decir viva la democracia, ¿no? Igualdad. Gracias. Ricardo, te Claro, escuchamos. compañero. Bueno, lo que tú estás proponiendo ha fracasado en Venezuela, ha fracasado en Bolivia. En Bolivia tiene su constitución plurinacional, que hay la democracia participativa, ha fracasado. Mira dónde está Bolivia. O sea, que el problema no es el artículo. Vivimos una sociedad dividida en clases sociales. Y mientras esto no cambie, por más constitución que tengas, no va a pasar absolutamente nada. O sea, lo que estás proponiendo ha fracasado en Venezuela. Mira, su constitución socialista. ¿Y dónde están? O sea, es decir, o sea, no hay salida posible dentro de esta sociedad dividida en clases sociales. Ahora, obviamente que nuestra salida tiene que ir mucho más allá. Estos procesos que estamos viviendo acá en el mundo, creo que ya no dan para salidas de ese tipo. Porque lo que ha acontecido en Bolivia, o sea, el progresismo tiene sus límites. Porque cuando los precios de los commodities estaban altos, había chorrea para todos. O sea, todos se beneficiaban por el precio alto de los hidrocarburos en Bolivia. Pero cuando vino la crisis y una curva de crecimiento o contracción en la economía, estos gobiernos de izquierda terminan aplicando la crisis sobre todo el pueblo trabajador. Y es por eso que la gente del pueblo vota por los gobiernos de derecha. ¿Por qué ganó Milei? Porque un gobierno que dice ser de izquierda como los Kirchner aplican el ajuste. ¿Por qué gana Trump, el tipo en Bolsonaro? Porque un gobierno que se dice ser de izquierda como Lula aplica la crisis. ¿Qué pasa acá en Perú? ¿Por qué crece la derecha? Lo mismo, porque quienes dicen ser de izquierda, los partidos que se dicen de izquierda, terminan avalando la institucionalidad. Por eso la gente no cree. ¿Por qué cree? Porque ya no hay, dentro de este marco, ya no hay salidas para el progresismo. No hay salidas, creo. O sea, no digo que no va a ganar, puede ganar una elección, pero esto no va a paliar los problemas de la sociedad. Ahí tenemos Bolivia, ¿qué ha pasado? Mira, ¿qué gobierno ahorita? ¿Qué gobierno? Entonces, creo que esto nos lleva a decir que no es problema del artículo 1 o artículo 2, no, o sea, hay que cambiar cuestiones de fondo. Ahora, si en esa lucha de clases, obviamente, pues, no salimos victoriosos, a lo más que tendremos podrá ser eso, pero el problema, el eje fundamental es la lucha de clases. La lucha puede voltear, como pasó en Rusia en 1917, ¿no? A una sociedad, un pueblo sometido, le dio una vuelta a todo. Acá no digo que
que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Un cambio social, pero sí hay que tener ese norte, porque si no tenemos ese norte, como siempre repito, va a pasar 10, 5, 20 generaciones y no va a pasar absolutamente nada, porque el problema no es del artículo de la Constitución, no es si entra fulano o sultano, sino es un cambio más estructural, de que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales y que gobierna, pues, tiene la policía, el monopolio de la violencia. Por más que hagamos la reforma policial, no va a pasar absolutamente nada, porque el monopolio de la violencia la tiene la policía y defiende una sociedad dividida en clases. Por eso tenemos que tener ese norte. Ahora, la gente común y corriente obviamente no lo entiende, ¿no? Pero ¿quiénes son los que producen? Los billones de trabajadores precarizados, informales, esos son los que trabajan más. ¿Y quiénes son los ricos? Aquellos que no trabajan. O sea, quienes generan el valor no tienen plata, no tienen plata. No. Ese es el problema de la sociedad. Sin ánimo de polemizar, pero creo que este es el No, ya está problema de fondo. polemizando ya. Gracias. Voy a tener que Gracias, responder. compañero. Yo también Ah, quiero Sí, opinar al respecto sí, porque creo pero en este que si punto, bien es cierto, en este sí, yo punto, sé, el tema de cambio, el tema de clases sociales, ya eso lo venimos viviendo en la historia, ¿no? Yo creo que el tema de la Constitución siempre ha tocado, tema económico, ¿no? Por el tema de los contratos ley, ¿no? Que creo que le beneficia pues a las transnacionales o a los Confied, a los que tienen concesiones de $3 anuales por hectáreas en la minería, por ejemplo, ¿no? Que pagan, eso es lo que pagan, literalmente, ¿no? ¿Y quiénes les dan estos beneficios a ciertos grupos empresariales? Pues es el gobierno de turno, como lo hizo Fujimori, como lo han hecho otros gobiernos, y mantienen la secuencia y la estructura, ¿no? Eso es lo que hacen. Mantenerle a los mismos ricos más ricos, porque eso es lo que hacen, ¿no? Es como un contrato que hay interno, ¿no? Que hay unos beneficios que tienen ellos. Y sí tiene que ver la Constitución, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver, porque es el contrato y el marco que nos da a todos, y es lo que nos hace más beneficios a unos y a otros, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, la ley Klimper beneficia a un grupo de empresas que no serán más de, ¿qué? De 80, 100 empresas que están ligadas a la hora de exportadores de productos, que se les dio ese beneficio para el comienzo de sus inicios de exportar, pues, ¿no? Y vamos a perder más de 2.000 millones por año. Entonces, le han dado por 10 años. Y cuando a las mineras le dan por 10 años beneficios de no pago de impuestos y luego le regresan el IGB, ¿acaso esos dueños o esos amigos de los políticos no se hacen más ricos y más ricos y más poderosos y no se apoderan del país poco a poco durante estos largos años? Porque no solamente es eso, han habido muchas leyes que los benefician y si tienen a gente dentro de las autoridades como el tribunal o el poder judicial que son colocados por los partidos y colocados también por estas familias, ¿no? Poderosas que tenemos para que les beneficien los impuestos, ¿no? Porque ahora los empresarios judicializan sus impuestos o sus pagos de multas o lo que sea, así como el petróleo, cuando hay derrame y todo esto, lo judicializan y luego finalmente no pagan, ¿no? O pagan una mínima parte o simplemente no lo pagan o lo hacen larga, ¿no? Entonces, esos temas de los beneficios en leyes, sí hay, y ha habido y seguirá habiendo mientras no haya cambios estructurales o cambios en la Constitución, es lo que yo sí considero. Porque se dice, ¿por qué eres pobre? Pobre porque no trabajas, no estudias. No, señor, porque cuando uno quiere emprender, hacer un negocito, a ti te aplican todas las leyes y todos los impuestos, mientras que a los demás que están más arriba, ellos pueden no pagar simplemente y acogerse a ciertas leyes que ya lo saben y las conocen muy bien, que posiblemente estén amañadas ahí hechas para ellos. Que de vez no sepamos, yo particularmente no lo sé, pero sí sé que lo hacen, ¿no? Porque ya te he hablado bastante que lo judicializan y lo llevan al tribunal. Y al final lo pagan. Movistar, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Cuando se intentó cobrar, Castillo que se intentó cobrar, había millones de deudas en las minerías. ¿Y por qué no lo pagan? ¿Por qué no lo pagan? ¿Por qué tienen corona? Hay muchas empresas que tienen ese tipo de corona, ¿no? Como Aliada, que es una deuda. ¿Y por qué? Entonces, eso es porque tienen arreglos y acuerdos los de arriba, ¿no? Los de arriba siguen siendo más ricos, mientras que los de abajo no. Ahora, más del 80% es un espacio informal, que no tienen trabajo, se la ve, se crean sus negocios, y somos los que movemos la economía, ¿no? Porque de una u otra forma pagamos nuestros impuestos directos e indirectos, ¿no? Porque hay dos formas, los directos e indirectos, que todos pagamos, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos la economía, sin embargo, no tenemos esa seguridad de salir a trabajar como lo que se está viviendo, ¿no?
ese tema de que uno sale y no sabe si vas a regresar a tu casa vivo, eso es literalmente la verdad. Y a mí cerca me ha pasado con estos familiares que uno conocido que he tenido, ¿no? Madre e hija asesinados con un cuchillo de arma blanca. Pero no solamente eso, se ha visto muchos casos. Entonces, si tenemos esto, yo creo que hay que modificar sí o sí la Constitución, que es un paso, es un marco, sí hay que hacerlo. Que hay más cosas de fondo, sí, las instituciones que han sido creadas para algo que no están funcionando, y que nos tienen sometidos, ¿no? Y uno reclama cuando uno sale a movilizaciones y te pueden maltratar, golpear, y eso, ¿quién nos defiende? Porque ya la defensoría del pueblo no es defensoría del pueblo, sino del Congreso y de otras autoridades, de la vida humana no protege. Entonces, cuando hablamos del tema de nuestra economía, sí es cierto, siempre se ha hablado de la industrialización de la economía, pero si hay esto que manejan los poderosos como traer exportaciones, de, por ejemplo, de harina o de otros productos, a ellos les conviene más eso, ¿sí o no? Entonces, si a ellos les conviene, ¿por qué fomentarían el tema de la producción? ¿Por qué fomentarían? El tema de los frutos y verduras y esto, saben que los mejores frutos se llevan hacia afuera y lo que queda es para los peruanos, ¿no? Es más, algunos contaminados. Entonces, estamos en una indefensión en todo aspecto. Yo creo que el tema de la estructura sí se tiene que cambiar, eso es de fondo, pero hay que dar paso a paso y la Constitución tiene que ser, creo que, una de las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo en las modificaciones. Sé que eso es como maquillar un poco, porque en la práctica pueden venir otros partidos políticos que vienen y lo cambian, así como lo han hecho ahora. Ahora, por ejemplo, ellos tienen iniciativas de gastos que se le ha dado a este gobierno. Iniciativas de gastos que ahorita nos están llevando a la quiebra, porque ya lo ha dicho la Comisión Fiscal, de que nuestro presupuesto, o sea, como si el gobierno, el país tuviera una tarjeta de crédito, se ha sobreendeudado. ¿Y eso quién A lo va a ti, pagar? Pues nuestros hijos y Enrique, esto, ¿no? perdón, Sí, se va a cortar la transmisión. ¿Puede ser el cierre, Enrique? ¿Hace ya. cierre? Porque se va a cortar la Sí, transmisión. ok, Tú cierra, ok, Enrique. compañero. Listo. Pues ya, No mira, corta. ahí hay una viveza, porque ya tengo que responder, ¿ah? No, Tengo que responde mi responder, cierra. ¿ah? Responde mi cierra. Responde mi cierra, cierra. Ya, Claro, mira. claro. Responde, responde. No, Listo, mira, listo, listo. yo pienso que delante yo estaba leyendo de Descanseco, ¿no? Descanseco decía de que estamos viviendo un momento constituyente, decía Descanseco hace 14 años, pero no es posible lograr un cambio de constitución o una nueva constitución porque el pueblo no es consciente de los cambios posibles en una nueva constitución, ¿no? Como el Ujú, pueblo no es de consciente de acuerdo. los cambios posibles en una nueva constitución, por eso vivimos como vivimos, ¿no? No quiero decir esto, Ricardo piensa lo mismo, porque Ricardo dice, escucha, los cambios, no hay posibilidad de cambio alguno en una nueva constitución, ¿no? Pero hay un debate, es un debate muy de fondo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la Revolución Francesa, el constitucionalismo, la democracia burguesa que hemos logrado de ese proceso, el tema de las elecciones, es un debate muy profundo, ¿no? Pero Ricardo comenzó hace un rato diciendo de que Venezuela, Bolivia y Chile sí tenían una visión de Estado. Yo decía que no tenían visión de Estado, porque si tuviesen visión de Estado, hubieran profundizado el proceso. No tenían nada en la cabeza. Ellos vivían una visión de Estado capitalista, por eso se quedaron hasta donde se quedaron, ¿no? Y por eso se reprodujo todo. Bueno, esta es una pequeña parte, amigos míos, público en general. Eh, Creo que nos estamos quedando cortos, pero queremos hacer los videos así cortitos. Esta es una primera parte. Considero yo que hay que hacer una segunda parte para poder profundizar un poco más, porque hay dos, tres preguntas más que quedaron en el tintero, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Patti. Y con nosotros será para el próximo momento, para un próximo evento. Somos Comité San Juan de Lurigancho por la Asamblea Constituyente. Los invitamos a darnos like, los invitamos a suscribirnos a nuestro canal y los invitamos a ser parte de esos debates, de estas discusiones, que no acaban acá. Esto solamente es el inicio de. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias a todos.